Misericordia quiero y no sacrificio. Así dijo Jesús, evocando las palabras del profeta Oseas en el capítulo 6, versículo 6. Jesús le dirige estas palabras a un grupo de fariseos. ¿Dónde aparece eso? En Mateo 12, del 1 al 7. Esa es la base de la predicación que usted escuchará. Un sermón predicado en la Iglesia Discípulos de Cristo de Ciudad Berna, en Bogotá, Colombia. Les habla Pablo Jiménez, exhortándole a que prediquemos. Le doy la bienvenida a este podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Esperamos que el tema que tenemos para el día de hoy sea de gran edificación a su vida. El versículo 7, Mateo 12, 7, dice así, en el nombre del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. El Evangelio según San Mateo es uno de los 4 documentos del Nuevo Testamento que nos narra la vida de Jesús. Y cuando usted va leyendo el Evangelio según San Mateo, se da cuenta que Jesús tenía un grupo de discípulos que eran itinerantes, o sea, caminaban de un lugar a otro por todo el territorio nacional. Y durante toda esa jornada de ministración en distintos sitios, tenían distintas experiencias. Si usted va al capítulo 11, que es el que precede inmediatamente al nuestro, hay varios eventos importantes. Uno es que Juan el Bautista, un profeta que había sido encarcelado y que pronto iba a ser asesinado por Herodes Antipas, que era el gobernador de la parte norte de la Tierra Santa, de la Galilea. Él le manda a preguntar a Jesús si él era el Mesías o si él tenía que esperar a algún otro. Y Jesús le contesta palabras muy hermosas que le dan paz a ese profeta de Dios. Sin embargo, no todo era bonito. Cuando Jesús va caminando con sus discípulos, pasa por varias ciudades que rechazan su mensaje, rechazan a los misioneros cristianos. Y cada vez que iba alguien del movimiento de Jesús a predicar, le decían, usted no puede entrar aquí. No les daban hospedaje, no les daban comida, los rechazaban. Y Jesús se lamenta por eso y lanza una palabra de juicio, un ay, contra esas ciudades. Pero también hay porciones muy hermosas. Por ejemplo, el final del capítulo 11, Jesús lanza una invitación a toda persona herida, cansada, cargada, para que vengan y descansen en Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y mientras iban caminando, enfrentando victorias y derrotas, siendo aceptados y rechazados, un buen día, nos dice el capítulo 12, que Jesús iba con sus discípulos y llegan a un sembradío de trigo. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ver un sembrado de trigo. Yo tuve la oportunidad de verlo hace muchos años en Guatemala. Y las espigas estaban maduras, pero todavía no las habían cortado. Y era una belleza, porque el viento movía todas esas espigas y usted pensaba que estaba viendo el mar por las olas. Una situación preciosa. Y claro está, Jesús andaba con sus discípulos. No habían autos, no habían buses, no podían parar a comer en un restaurante, no había restaurante de comida rápida, no había nada de eso. Y cuando pasan por el sembrado, los discípulos de Jesús empiezan a arrancar las espigas maduras y a comerse así el grano crudo. Entonces surge una controversia. Unos líderes religiosos del partido de los fariseos, que eran los de hueso colorado a favor de la ley y de la ceremonia, comienzan a criticar a Jesús.
Y uno se va a preguntar entonces, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué esta gente van y los confrontan? ¿Por qué esta gente van y le hablan recio? ¿Por qué le dan una palabra dura? Bueno, de primera intención uno puede decir, bueno, porque estaban robando. Pero mire que no estaban robando. Mire que no. La ley de Moisés, la ley del Antiguo Testamento, la ley que Dios le reveló al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, tiene todas unas leyes humanitarias para proteger al pobre, para proteger a la persona que no tiene nada. Y una de esas leyes se encuentra en Deuteronomio 23, 24 al 25. Y dice, cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. La mies es el sembrado de trigo. La ley permitía que si usted estaba hambriento, hambrienta, comiera de los campos de cualquier persona. Lo que prohibía era que usted llevara cestos y echara los frutos en cestos y los fuera a vender al mercado. Eso sí era robar. Pero comer, si usted tenía hambre, no era un pecado, no era un delito. Al contrario, era algo que la ley permitía. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, encuentra que esto era una práctica para bendecir al pobre. Hay un libro en el Antiguo Testamento que nos cuenta la historia de Ruth, y así se llama, Ruth. Y hay una parte donde se narra cómo un hombre adinerado que se llamaba Booz manda a todos sus obreros a trabajar. Y ellos van espigando. Pero claro está, no se podían llevar todo. Y lo que quedaba era para los pobres. Por lo tanto, los fariseos no se están quejando porque esta gente esté robando. Entonces, ¿por qué se quejan los fariseos contra Jesús y sus discípulos? El texto nos dice, vamos a leer desde el versículo 1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Y aquí encontramos el problema. El problema es que Dios había dado una ley en el Antiguo Testamento de que había un día de la semana que había que consagrarlo para adorar a Dios y para descansar. Hoy la ciencia nos dice que eso es bien importante. La ciencia nos dice que usted no puede trabajar todos los días de su vida 24/7, que el descanso es importante. Y la ciencia nos dice que la espiritualidad es importante. Cuando se hacen estudios de las personas que están gravemente enfermas, las personas que oran y meditan se sanan más rápidamente. Porque la oración prende unos receptores en el cerebro que ninguna otra cosa puede despertar. Tengo un amigo que está haciendo investigaciones sobre el tema del Alzheimer. ¿Y saben qué han encontrado? Que cuando las personas que tienen Alzheimer oran y cantan al Señor, se iluminan partes del cerebro, que son las partes del cerebro que se iluminan cuando usted ve a una persona amada de frente. Por lo tanto, la espiritualidad es importante. Usted tiene que cultivar su espiritualidad. Yo tengo que cultivar mi espiritualidad. Tenemos que cultivar nuestra espiritualidad. Eso es crucial. Si usted no cultiva su espiritualidad, usted es una persona incompleta. Puede estar sana emocionalmente, puede estar sana físicamente, pero no está sana espiritualmente. Así que el sábado era importante. Los fariseos tenían un punto. El sábado era importante. Era importante descansar. Era importante adorar a Dios. De hecho, los discípulos estaban caminando largas distancias en el sábado. En el sábado usted no podía caminar más que un par de kilómetros. Por lo tanto, los fariseos tienen un punto válido cuando critican a Jesús y a sus discípulos. Ustedes están
violando el descanso que Dios ordenó. Sin embargo, Jesús tiene una respuesta para ello. Y la respuesta es bíblica. Jesús les confronta y les lleva al Antiguo Testamento y le dice: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes. Esta es una referencia a 1 Samuel capítulo 21. David, que después fue rey de Israel, antes de ser rey, fue siervo de un rey llamado Saúl. Y Saúl enloqueció y decidió matar a David, algo que no pudo lograr, pero lo amenazó. David huyó, y cuando huyó tenía hambre, huyó hasta sin armas, y llegó al templo de Jerusalén y pidió de comer. En el templo, todas las mañanas se horneaba pan fresco y se ponía en el altar, pero ese pan nadie se lo comía hasta el otro día, y solamente se lo podían comer los sacerdotes, porque era pan consagrado, no era pan común, era pan santificado para Dios. ¿Y sabe qué? Los sacerdotes le dieron de ese pan a David para que comiera, para que viviera. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Lo que encontramos aquí es un choque de dos conceptos distintos de lo que es la santidad. Los fariseos la están viendo desde el lado legal y ceremonial. Jesús la ve desde el lado de la vida y la misericordia. Entonces, ¿cuál de los dos está correcto? La santidad es un concepto bíblico. Las palabras principales que se relacionan con la santidad en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que se escribió en hebreo, es la palabra kadosh. Y en el Nuevo Testamento, que se escribió en griego, es la palabra hagios. La palabra hebrea viene del verbo que significa cortar, separar. Por lo tanto, santificar es cuando usted separa algo, lo aparta para Dios. Y se puede santificar un objeto, se puede santificar un lugar, se puede santificar una persona. Una persona se puede dedicar al servicio de Dios. Un lugar se puede dedicar al servicio de Dios. Un objeto se puede dedicar al servicio de Dios. Los fariseos lo están viendo desde ese punto de vista y dicen: el sábado ha sido dedicado ¿para qué? Para adorar. Ha sido apartado para adorar. Si usted está haciendo cualquier otra cosa, está pecando. Sin embargo, Jesús tiene otra perspectiva. Ya le dije que Jesús cita 1 Samuel 21. También Jesús le llama la atención de que en el día de reposo los sacerdotes están trabajando en el templo. Así que los sacerdotes no están obedeciendo el descanso porque ellos trabajan. ¿Pero para qué trabajan? Para bendecir a los demás. ¿Para qué trabajan? Para ser de bendición al otro, para afirmar la vida del otro, para ayudar a la otra persona. Así que lo que encontramos es que la definición de santidad de Jesús se basa en otro punto de vista. Sí, santidad es que usted aparta algo para Dios, pero santidad sobre todo es que usted imita el carácter de Dios. Hermano Pablo, ¿qué quiere decir eso del carácter de Dios? Piensa en Dios. ¿Cómo es Dios? Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios ama, Dios bendice, Dios tiene paciencia, Dios perdona. Santidad es cuando usted imita ese carácter de Dios en su propia vida. Y usted aprende a amar, y usted aprende a hacer justicia, y usted aprende a amar al que no lo merece, a tener misericordia.
Y usted aprende a tratar de vivir imitando a Dios en todos los momentos de su vida. ¿De dónde Jesús saca esta visión distinta de la santidad? Pues mire, la saca exactamente de la misma ley que los fariseos estaban utilizando. Los fariseos olvidaron algo muy importante. El libro de Deuteronomio es el quinto libro del Antiguo Testamento y la ley se encuentra desde el segundo libro, Éxodo, ahí empezamos a encontrar las leyes, hasta el final. Pero para los judíos, los primeros 5 libros de la Biblia son la Torá, son la ley, son la enseñanza. Cuando usted llega al capítulo 30, que es uno de los últimos capítulos de todos esos 5 libros, hay una explicación que nos habla del propósito de la ley. Se encuentra en Deuteronomio 30. Primero le voy a leer los versículos 15 y 16 que dicen, Dios hablándole al pueblo: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión. Vea, el propósito de la ley es la vida, afirmar la vida, que la gente viva. El propósito de la ley no es obedecer sencillamente un montón de reglas. No es hacer marcas de cotejo en una lista, obedecí, 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 obedecí. Es afirmar la vida. El texto continúa en los versículos 19 y 20. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, como si fuera un juicio. Imagínese usted un juicio donde el jurado son los cielos y la tierra. Que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Todos los días Dios nos pone delante la vida y la bendición. Y al otro lado tenemos la muerte y la maldición. ¿Y qué nos dice Dios? Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti. ¿Qué declaración más contundente? Dios es vida para usted. Dios es vida para mí. Dios es vida para nosotros. Dios es vida para nuestro mundo. Eso está perfectamente en la línea de lo que dijo Jesús en Juan 14:6, cuando dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios es la vida. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Dios es la vida. Por eso cuando una persona me dice: yo no creo en Dios, yo le digo: ¿pero estás vivo? Sí, yo estoy vivo. Entonces, ¿cómo no crees en Dios? Me dice: ¿pero a qué usted se refiere? Dios es la vida. Si tú estás vivo, estás en Dios, aunque no lo reconozcas. El texto continúa diciendo: porque Él es vida para ti, prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Jesús está en una línea bíblica y continúa esa línea bíblica cuando le responde a los fariseos: si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Jesús aquí está citando un texto que viene de Oseas 6:6. Y ese texto dice: misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios antes que holocaustos. Dios quiere que usted conozca a Dios antes de que le dé una ofrenda. Antes de que usted participe de la ceremonia, Dios quiere que usted conozca a Dios. De nada vale hacer la ceremonia sin conocer a Dios. Por lo tanto, ¿qué es la santidad? Desde esta perspectiva, ¿qué es la santidad?
La santidad es imitar el carácter de Dios y vivir de acuerdo a los valores de Dios en la vida cotidiana, en la vida diaria. Eso se lo estoy añadiendo ahora. En la vida diaria. ¿Por qué? Porque a nosotros nos han enseñado mal. A nosotros nos han enseñado que usted es santo en la iglesia. A nosotros nos han enseñado que usted es santo en los espacios santos, que usted es santo en los días santos y que el resto de los días usted lo vive en el mundo. Pues mire que no. La santidad se vive todos los días de su vida. ¿Y sabe dónde se vive? En esta vida. Hay personas que vienen y dicen: no, pastor, cuando yo me retire, cuando ya yo esté grande y ya yo me pueda retirar y me pueda alejar de todo el bullicio, voy a comprar allá un terreno en un campo, en una hacienda, y voy a hacer una casita y voy a vivir lejos de todo y me voy a santificar. Pues mire que no. La santidad se vive mientras usted está cocinando en su casa. La santidad se vive cuando usted cocinó algo y llamó al vecino y le compartió un poquito de comida. La santidad se vive cuando usted le da un café a alguien y se sienta a hablar con esa persona. La santidad de Dios se vive en el Transmilenio. Se vive cuando usted va en la galería a comprar. La santidad de Dios se vive cuando usted camina por la calle. La santidad de Dios se vive en esta vida. En esta vida. En esta vida, no en otra vida. Y la santidad de Dios no depende de la ceremonia. Usted no tiene que caminar de rodillas a la Monserrate. Usted no tiene que vestirse con un hábito. Usted no tiene que darse latigazo. No, hermano, no. La santidad se vive cuando afirmamos la vida y cuando mostramos misericordia para los demás. Eso es crucial. Eso es crucial. ¿Sabe por qué? Porque son muchas las instituciones religiosas y los líderes religiosos que han atropellado a otras personas, que han golpeado a otras personas, que han herido a otras personas. Hay iglesias que han herido. Hay líderes religiosos que han hecho el daño, que han hecho mal. ¿Y sabe por qué? Porque tanto las instituciones religiosas como los líderes religiosos, como usted y como yo, todos los días tenemos que escoger entre la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Cuando usted se relacione con alguien, pregunte: ¿cómo puedo bendecir a esta persona? Cuando usted se relacione con alguien, pregunte: ¿cómo puedo afirmar la vida de esta persona? Cuando una persona llegue a la iglesia, pregunte: ¿cómo la iglesia puede hacer, lograr, procurar que esta persona tenga una vida mejor, una mejor calidad de vida? Porque Dios quiere que la gente viva. Tanto así que la promesa de salvación es vida eterna. Y esa vida eterna comienza aquí. Les habla una vez más Pablo Jiménez. Deseo darle las gracias por escuchar este podcast. Si desea escuchar o ver algunas grabaciones adicionales, estas son las opciones. Suscríbase a Prediquemos por medio de iTunes o de su aplicación favorita para descargar audio desde el internet. Si ha disfrutado de este programa, le ruego que deje una valorización positiva del mismo, ya que eso ayudará a que otras personas puedan encontrar nuestro podcast. Visite nuestra página en el internet drpablojimenez.com. Allí encontrará centenares de documentos en texto, audio y vídeo relacionados a la predicación, la teología pastoral y el liderazgo cristiano. El acceso a todos estos documentos es completamente gratuito. En YouTube, acceda a mi canal, que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Allí hay más de 800 vídeos de sermones, conferencias
y además algo de música cristiana. En las redes sociales me consigue utilizando el mismo nombre, Dr. Pablo Jiménez. En particular, puede encontrarme en Twitter, Facebook, LinkedIn, Tumblr y también en Instagram, entre otras redes. Y si desea comprar algunos de mis libros, tales como Principios de Predicación o Predicación en el siglo XXI, tiene dos opciones. La primera es ir a la sección de libros en mi página drpablojimenez.com. La otra es ir directamente a amazon.com y colocar mi nombre, Pablo Jiménez, en el buscador. Ha sido mi placer tenerle en este podcast. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.